Hola con todos, soy Natasha y el día de hoy hablaremos de la determinación del índice de serviciabilidad y capacidad resistente. El caso práctico del que trataremos es pavimentos en Azangano, Puno, Perú. La evaluación de los pavimentos flexibles proporciona información del estado actual de un pavimento, permitiendo tomar acciones oportunas e inmediatas según sea el caso, como mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción, puesto que se tendrá un inventario del estado y la condición existente de la red vial. Se conocen dos tipos de evaluación del pavimento: la evaluación funcional, que está relacionada directamente con el confort del usuario al circular por una vía pavimentada, conocida como PCI, y la evaluación estructural, que está relacionada con la capacidad de soporte de un pavimento frente a las cargas de los vehículos. En el caso de la evaluación funcional, este indica el resultado de aquellas deficiencias que tienen una regularidad de la superficie y el estado en el que se encuentre para la circulación de los vehículos, ofreciendo condiciones de seguridad y comodidad para los que hacen uso de la vía. Por otro lado, la evaluación estructural consiste principalmente en la determinación de la capacidad resistente de cada uno de los componentes de la estructura vial, siendo estos la subrasante, la subbase, la base y la carpeta asfáltica. Esta se la hace mediante un análisis de CBR. Por estas razones, conocer la evaluación de la regularidad superficial del pavimento y del paquete estructural en cualquier periodo de su servicio de vida útil permitirá definir las acciones de mantenimiento o rehabilitación necesarias en el momento oportuno. Para poder entender de mejor manera, vamos a definir algunos términos. Pavimento es un conjunto de capas superpuestas horizontalmente y que se diseñan y se construyen técnicamente con materiales idóneos y compactados, siendo una estructura apoyada sobre la subrasante que ha de resistir adecuadamente las cargas continuas al asfalto. El asfalto es un residuo de la destilación del petróleo que sirve como material cementante. Al elevar su temperatura lo suficiente, este se ablanda y se transforma en un líquido, permitiéndolo recubrir las partículas de agregado durante la elaboración de mezcla caliente. El índice de regularidad superficial, o IRI, se lo mide con el rugosímetro de Merlin. Consiste en determinar la desviación del terreno frente a una cuerda definida entre dos puntos ubicados antes y después del punto de medición. Para ello se utiliza un punto de contacto con el piso en el punto de medición, el cual permite encontrar el desnivel del terreno respecto a la cuerda definida por los puntos de apoyo. La serviciabilidad del pavimento flexible. El índice de serviciabilidad del pavimento flexible, PSI, tiene como propósito dar el valor de nivel de confort y seguridad en la que cuenta un pavimento con respecto a los desplazamientos naturales y normales de los vehículos. La determinación del PSI tiene un nivel de 0 a 5, donde 0 significa que el pavimento se encuentra en muy mal estado y un valor de 5 que se encuentra en muy buen estado. La capacidad resistente del pavimento. La evaluación estructural de un pavimento tiene por objeto cuantificar la capacidad estructural remanente del pavimento de cada uno de sus componentes. Para determinar la capacidad resistente del pavimento flexible se utilizan los métodos de excavación de calicatas para determinar las propiedades de cada una de las capas que conforman el pavimento flexible. Esta información se puede emplear para la evaluación o diseño. El paquete estructural lo permite obtener datos como el espesor, la máxima densidad seca y humedad óptima, mediante el productor modificado, capacidad resistente, mediante el CBR, lavado asfáltico, estabilidad y flujo de Marshall, en cada punto de excavación del tramo del proyecto. El ensayo CBR es un ensayo de prueba semiempírica para evaluar la capacidad de un material de suelo con base en su resistencia de corte. El método Marshall puede ser usado tanto para el diseño en laboratorio como para el control de campo de mezclas asfálticas en caliente de pavimentación. El método Marshall usa muestras normalizadas de pruebas o probetas de 64 milímetros o de 2.5 pulgadas de espesor por 103 milímetros o de 4 pulgadas de diámetro. Dentro del manejo y resultados obtenidos, como datos obtenidos de serviciabilidad tenemos, como se pueden mostrar en la tabla, los cálculos del PSI para un pavimento flexible. Obtenemos como resultado un valor de PSI promedio de 3.41 que da una clasificación de buena. Características de la carpeta asfáltica. Para una completa evaluación de un pavimento flexible es necesario evaluar también la carpeta asfáltica. Mediante la extracción de testigos se logra obtener mayor cantidad de muestras a lo largo del proyecto y así analizaremos en laboratorio para obtener las características principales cuyos datos obtenidos se muestran en la tabla. Evaluación de pavimentos flexibles. Para conocer el estado actual del pavimento flexible se realiza el diseño mediante la normativa vigente del Manual de Carreteras MTC 2014 y la guía Ashton 93. Los datos utilizados se muestran en el cuadro presentes a continuación. Discusión. Se tiene que mediante el método de Merlin un IRI de 2.5 y un PSI de 3.41, teniendo como resultado una clasificación de serviciabilidad buena. Del mismo modo, mediante el método de excavación de calicatas se logra tener los CBRs más críticos de las capas de la estructura de pavimentos. Con los espesores encontrados en campo se logra realizar un diseño teniendo un número estructural de 2.54, cumpliendo con el diseño. Los resultados obtenidos son óptimos en la relación a los porcentajes de asfalto, siendo estables y dentro de los rangos dados por el Instituto de Asfalto. La serviciabilidad es buena debido a que se determinó un IRI para cada tramo de 400 metros a lo largo de la vía, teniendo un IRI total promedio de 2.15.
También se determinó un PSI para cada IRI teniendo un PSI promedio de 3.41, lo cual corresponde a una serviciabilidad muy buena. Lo que corresponde a la capacidad resistente de la subrasante y la subbase y la base se obtuvo mediante el método de excavación de calicatas, las cual nos da a conocer que la subrasante tiene un CBR del 95%, la subbase un CBR del 100% y la base un CBR del 100%. Asimismo, en la capa 2 la subrasante tiene un CBR del 95%. Como conclusiones tenemos que mediante el método de Merlin refleja un IRI de 2.15 y un PSI de 3.41, teniendo como resultado una clasificación de serviciabilidad buena. Mediante el método de extracción de testigos se logra determinar el porcentaje de asfalto de cada kilómetro, teniendo como resultado que en el kilómetro 1 contiene un 6.9%, en el kilómetro 2 se tiene un 6.3% y por último en el kilómetro 3 se tiene un 7%, cumpliendo con la norma MTC 2014. La serviciabilidad es buena debido a que se determinó un IRI para cada tramo de 400 metros a lo largo de la vía, teniendo un IRI promedio de 2.15. Asimismo, se determinó un PSI para cada IRI, teniendo un PSI promedio de 3.41. La capacidad resistente de la subrasante y subbase se determinó mediante el método de excavación de calicatas, la cual nos da a conocer que en la C01 la subrasante tiene un CBR de 95%. La subbase tiene un CBR al 100% y la base un CBR al 100%. Lo investigado, ¿cómo se podría implementar en el diseño, construcción o mantenimiento de pavimentos? Pues bueno, en lo investigado, como tiene que ver con la regularidad superficial de los pavimentos, brinda condiciones de comodidad y seguridad para los usuarios en las vías. Una mala regularidad, además de afectar los aspectos anteriores, refleja daños y deterioros de carácter funcional y estructural en los pavimentos que influyen negativamente en su estado y en la condición de su vida útil. El índice de regularidad internacional surgió como la necesidad de unificar criterios para la medición de las carreteras, constituyéndose hoy en día uno de los parámetros de mayor aceptación y utilización para medir el deterioro superficial de los pavimentos. Para ingeniería de carreteras, la determinación del IRI es un indicador fundamental, el cual permite valorar la calidad del estado de los pavimentos, mientras que el PSI nos ayuda a identificar qué tan chévere está la vía. Lo investigado, ¿cómo se podría implementar en una tesis o investigación local? La evaluación de pavimentos flexibles proporciona información del estado actual de un pavimento, permitiendo tomar acciones oportunas e inmediatas según sea el caso, como mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción, puesto que se tendrá un inventario del estado y la condición existente de una red vial. Dentro de nuestro cantón tenemos unas vías que se encuentran demasiadamente deterioradas, las cuales se las puede realizar esta medición de IRI y poder sacar el índice de serviciabilidad que existe en estas vías. Espero que les haya gustado. Hasta una próxima.